Vale, perfecto. Bueno, muy buenas a todos y a todas, muchísimo gusto. Un gusto de verdad tener la oportunidad de iniciar esta jornada de conmemoración de los 205 años de la Carta de Jamaica, escrita en 1815 por nuestro libertador Simón Bolívar. El día de hoy tiene, además de tener esa dimensión conmemorativa, tiene la alegría de ser de alguna manera una primera actividad pública de una institución que el presidente Nicolás Maduro ha querido y ha mandado que se haga, que nazca en nuestro país, que es el Centro Internacional Simón Bolívar, que de alguna manera con esta actividad está dando su primera señal de existencia. Por eso nos complace enormemente que podamos hoy reunirnos para celebrar, ¿verdad?, ese doble hecho, los 205 años de la Carta de Jamaica y el nacimiento de esta institución que tiene la misión de ir todavía más allá de la difusión, del pensamiento, de la investigación, de la docencia, del gran y el enorme patrimonio y el legado de nuestro libertador Simón Bolívar. Para la jornada de hoy hemos invitado a un staff de historiadores e historiadoras, colegas, con el cual vamos a compartir una primera aproximación que esperamos sea solamente el inicio sobre la importancia, la significación y la vigencia de la Carta de Jamaica en nuestra Venezuela de hoy, la Venezuela bolivariana en medio de esta hermosa, palpitante y nunca dormida revolución bolivariana. Por ello, hemos puesto hoy el título de esta jornada, La Carta de Jamaica, miradas desde la historia insurgente, para recuperar una idea, un concepto, una propuesta, un proyecto político historiográfico que desde la Revolución Bolivariana, primero el comandante Chávez, recuperando la tradición de luchas insurgentes, de visiones críticas de nuestra historia, ha surgido y se ha desarrollado en nuestro país. Entonces, para ello hemos invitado a los profesores Dulce Marrufo y a Omar Hurtado, Diana Pérez y Juan Romero, que iremos presentando en la medida de que figure sus intervenciones. Además tenemos un grupo de invitados especiales, los saludamos, son cabezas y representantes de instituciones y de organizaciones sociales que son hermanas de este Centro Internacional Simón Bolívar que ahora está naciendo. A ellos les damos las gracias. Bien, vamos a comenzar con la profesora Dulce. Bienvenida, profesora Dulce Marrufo, un gusto saludarte, colega, camarada. Nosotros decimos que Dulce es una militante de la Revolución Bolivariana, una militante de la historia insurgente, especialmente docente, doctora en historia, gran auspiciadora de los estudios históricos y las investigaciones históricas en el estado Lara y en el estado Falcón, responsable de varias tareas de posgrado, destacada profesora de varias universidades regionales y nacionales. A ella le damos la bienvenida y la dejamos para que abra fuego hoy, Dulce, abre fuego hoy con nuestra Carta de Jamaica, miradas de la historia insurgente. Perfecto. ¿Qué nos pasaba? ¿Qué podemos decirle a quien nos escucha para que comience a entender qué estaba pasando? ¿Por qué Bolívar escribe esa carta? ¿En qué momento estamos en ese entonces, 1815? Adelante, Dulce. Gracias, un cordial saludo para todas y todos. Y efectivamente, esa carta es la respuesta a una misiva que recibió el libertador Simón Bolívar el 29 de agosto de 1815, en el que
precisamente va a plantearse las razones que propiciaron la carta, el contexto. Vamos a estudiar ese contexto histórico donde se toman en cuenta el contexto exterior y tiene que ver con todas las implicaciones que generó el proceso de revolución industrial que hubo en Inglaterra en 1750 a 1760, la revolución democrático-burguesa en Francia de 1789 y también las derivaciones de ello, que fue el auge del liberalismo como doctrina económica y doctrina política, con principios fundamentales que tenían que ver reivindicar los derechos humanos, los derechos, el respeto de los derechos del hombre, del ciudadano, la libertad como tal y la igualdad social. Así que en esas condiciones nosotros vamos a ver que emerge también una potencia fundamental para ser aliada del proceso de la independencia, como fue la potencia de Inglaterra, aliada al igual que Holanda, Alemania y Francia. Y también tiene mucho que ver en ese contexto externo, en lo que fue la jugada, el bloque externo de esas razones, el papel de la aplicación de todas las reformas que se dieron borbónicas y sobre todo también que ya se había dado en 1814 lo que fue la ruptura del Estado monárquico español con respecto a las colonias. Se suma también en este escenario para la Carta de Jamaica las razones internas y queda aquí claro en la crisis que generó el desplazamiento de la aristocracia territorial criolla que estaban en las colonias, en este caso en la colonia venezolana, por parte del gobierno español, quien había puesto toda su fuerza política en los cargos que se tenían. Así como se hace un balance de la debilidad que hubo del liderazgo del libertador Simón Bolívar ante la pérdida del segundo intento por la República, que lo trasladó de Nueva Granada hasta la isla de Jamaica, donde se ubica precisamente el surgimiento y la necesidad de hacer una potencia, unas alianzas estratégicas con estas potencias emergentes, las restricciones impuestas por el Estado monárquico al prohibir a la aristocracia territorial la apertura con los mercados europeos y la discriminación étnica que se dio en la colonia, así como la violación permanente de los derechos humanos en las colonias del continente y especialmente en la colonia venezolana. Alemania, por el proceso de independencia, realizar un balance de la pérdida de esa Segunda República y sobre todo destacar el papel que jugó las autoridades de Nueva Granada, hoy Bogotá, cuando se negaron a darle apoyo al proceso de independencia y asumieron el papel de empezar a responder precisamente a los intereses de la monarquía española, es decir, subalterno al imperio español, y hoy es lo que nosotros entendemos como esa recolonización y ese papel que históricamente ha jugado las autoridades del gobierno de lo que hoy es Colombia. En este caso sería bueno pensar qué ofreció el libertador Simón Bolívar a este proceso para la instalación y establecimiento de inmigrantes aquí, la libertad y financiamiento que se iba a dar, surge entonces un papel fundamental que tiene que ver con favorecer esas condiciones de libertad de comercio y la ubicación estratégica de lo que era la colonia venezolana para el comercio que estarían interesados en hacer estas nuevas potencias emergentes en Europa. Gracias, Dulce. No, siempre es bueno, si perdemos un poco el contexto a veces de y eso que tú has explicado, nos ayuda a entender lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? En medio de nuestra guerra de independencia. Profesor Omar Hurtado, si usted puede explicarnos lo que está pasando en América, ¿por qué Bolívar está en Jamaica? ¿Qué ha pasado? Había arrancado una insurrección libertaria en nuestras tierras y de repente para quien no ha estudiado con detenimiento no comprende por qué Bolívar está en Jamaica en 1815. No es que la guerra de independencia se luchó en Venezuela, en América Española, en nuestra tierra, en la Nueva Granada. ¿Qué hace Bolívar en Jamaica? ¿Por qué llegamos a ese momento? Profesor Omar Hurtado,
un gusto. De verdad, le agradecemos su presencia. Nuestro profe Omar Hurtado, conocido por todas y todos, doctor en historia, maestro de maestros y de maestras, gran referencia de la formación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y de todos los historiadores de nuestra patria. Profesor Omar Hurtado, adelante. Para nosotros, la Carta de Jamaica es, como se ha dicho, un documento vertebral para entender la evolución política del pensamiento del Libertador. Desde el punto de vista geohistórico, nosotros valoramos cómo Simón Bolívar tiene una visión del continente, se refiere a su extensión, a su población, a sus instituciones, a sus elementos fundamentales. No en vano habla de América en el concepto de la nación. ¿Qué destacamos de este momento? Como ha señalado nuestra amiga Dulce, Bolívar está en el tránsito duro de la pérdida de la Segunda República. De manera que allí hace una severa crítica a lo que ha sido la guerra hasta entonces, un análisis duro, y conceptualiza los defectos de lo que él llama el sistema federal, que hasta entonces ha prácticamente explicado en buena medida lo que ha ocurrido con la Guerra Nacional de Independencia. Aparte de eso, se refiere a las características del continente, de su población, establece líneas prospectivas en cuanto a lo que iba a ser América, que algunos se han permitido señalar como líneas proféticas. Nosotros, con mucho respeto, decimos que son interpretaciones del momento político que permiten, como él hace sabiamente, establecer perspectivas para esa evolución. Un ejemplo, cuando él dice, si la Nueva Granada y Venezuela se convienen, es decir, se entienden políticamente, constituirán una gran nación que se llamará Colombia. Hará falta decir dónde están las causas del entendimiento, cómo la oligarquía colombiana, cómo los grupos de poder en Venezuela han servido de alfiles al gran imperio desconectador de la unidad americana. Convoca a las naciones, a Europa, para señalar la responsabilidad y la falta de visión del tiempo político que no ha permitido que Europa aparezca a la cabeza de lo que él considera con realismo concreto la causa más justa. Señala la indiferencia de los hermanos del norte, establece sus líneas claras en cuanto a lo que debe ser la evolución de la guerra. Se define como enemigo del colonialismo y establece elementos claves para el futuro. Básicamente destaca la necesidad de la unión. Dice, solo la unión nos falta para consolidar la gran empresa. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este documento tan importante? Llamar la atención de la Gran Bretaña acerca de las perspectivas, de las potencialidades del continente, del comercio, de un comercio que él señala que en el caso de Europa, de España específicamente, solo ha sido comisionista, que España se ha dedicado a comprar a los otros países de Europa y a revendernos a cobrando grandes comisiones. Establece cómo España no está en capacidad de mantener su imperio colonial
porque no tiene elementos de desarrollo militar y que los pocos que tiene debe emplearlos en someter a su población a una obediencia violenta. Nosotros encontramos en los aspectos vertebrales del documento que estamos analizando una enorme vigencia, y eso nos permite salirle al paso inveterado sin suficiente fundamento de quienes han medrado del culto bolivariano, que hoy en día hablan de un anacronismo. No. Cuando Bolívar hace un análisis de las potencialidades del espacio continental, está valorando lo que le ha permitido a Humboldt en su prolífica obra calificarnos como el continente de la esperanza. Cuando Bolívar denuncia las pretensiones imperialistas en aquel momento de Europa y la indolencia de los Estados Unidos, podemos ubicarlo en este momento. ¿Qué hace la Unión Europea frente al proceso bolivariano? ¿Qué pretende hacer el gran hegemón, que en aquel momento era una potencia ascendente y a finales del 19 se convierte en la gran potencia, sobre todo a partir de las llamadas guerras mundiales, que Gramsci calificó como carnicería entre los imperios? ¿Está Bolívar limitándose en el análisis a la primera parte del siglo XIX? No. Está tendiendo líneas prospectivas hacia la evolución. Bolívar no es un profeta. Para nosotros, la noción de profecía está impregnada de misticismo y de una carga de religiosidad que no nos sentimos en capacidad de analizar. Bolívar hace un análisis geohistórico, situacional, estratégico de la capacidad. Y cuando señala la importancia de la unión, está precisamente, amigos que nos honran siguiendo este programa, está hablando de un tiempo de inacabable actualidad. ¿Qué es lo que necesita América? ¿Qué es lo que necesitan los países sojuzgados en lo que se está llamando en justicia la hora de los pueblos que estamos viviendo en este interesante tiempo histórico? La unidad. No es un canto al vacío cuando Bolívar dice, por ejemplo, en sus líneas prospectivas, los estados del Istmo constituirán quizás una gran confederación. ¿No fue eso lo que intentó hacer Morazán? ¿No es eso lo que bombardeó el imperio? Cuando Chávez habla de la UNASUR, del ALBA, de Petrocaribe, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, no está precisamente levantando la bandera de la unidad necesaria entre los pueblos. De manera que nosotros creemos que la Carta de Jamaica, que se produce en un momento muy duro para la Guerra Nacional de Independencia, tiene por lo menos 7 grandes ejes que arrancan del análisis situacional que entendemos siguiendo los lineamientos de nuestro maestro Ramón Tobar desde el punto de vista geohistórico, hasta llegar a enarbolar la gran bandera de la unidad, que es el reclamo de los pueblos en esta hora de insurgencia. Gracias por el honor. Bueno, extraordinario, profe. Enorme gusto. De verdad, una visión panorámica completa de los grandes temas
y los desafíos y la vigencia de nuestra carta de Jamaica. Quiero recordar que en el año 2015 conmemoramos el bicentenario de este texto y lo conmemoramos en grande. La verdad, se creó un gran ambiente conmemorativo, educativo, de difusión, que lo recordamos con muchísimo gusto porque fue realmente significativo. Todos los que estamos aquí en esta reunión lo deben recordar. Y además el acontecimiento de haber descubierto, haber dado con el manuscrito original allá en Quito, en castellano. En aquel momento todavía pendiente está la carta que pasé por esta tierra cuna del Libertador y por la patria de Bolívar para poderla contemplar directamente. Gracias, profe. Voy con Diana Pérez. No, a ti, profe, siempre. Un gran cariño. Mire, yo quiero darle la palabra a Diana. Diana Pérez es una investigadora, historiadora brillante, formada en la Escuela de Historia de la UCB y formada también en la batalla por la historia insurgente que hemos dado en el Centro de Historia. Hoy en día es profesora de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Estudios Hispanoamericanos, pero siempre incorporada a las tareas del Centro Nacional de Historia, incorporada a las tareas del Archivo General de la Nación y también ahora de este Centro Internacional Simón Bolívar. Querida Diana, el profe puso un temario extraordinario para el debate. Lanzó varios temas. Lanzó uno polémico que es el supuesto carácter profético, pero hizo un inventario de lo fundamental, los grandes temas. Yo te quiero provocar con un tema que sé que te gusta y que es un tema que has estudiado, que es este dilema político profundo que tuvo el Libertador en relación a los modelos centralistas y federalistas. El centralismo y el federalismo como opciones de organización de las nuevas repúblicas, que en Jamaica está, así como está también en el discurso, en el manifiesto de la Nueva Granada, y va a estar durante toda su vida presente, centralismo y federalismo. ¿Qué tienes que comentarnos, Diana, sobre eso? Buenos días. Gracias por esta invitación. Bueno, creo que en esta carta, siguiendo el hilo de lo que comentó el profesor Omar Hurtado, es cierto que allí se toma ese carácter, vamos a decir, no digamos profético, sino que el Libertador utiliza sus grandes herramientas como un analista político, ¿verdad? Y esa visión, quizás algunos dicen que es profética, se enmarca en ese análisis que hace Bolívar, que en muchos aspectos es valedero, de qué sistema de gobierno era el que cada región americana iba a tomar ya una vez independiente, o cuáles eran los que él avisoraba que eran los más efectivos, los más viables, ¿no? Y allí entra ese debate, que va a ser un gran debate luego en la América ya independiente. ¿Cuál es el sistema ideal? Está el debate entre los federalistas, centralistas, también están los monárquicos, porque hay sectores en América que son promonárquicos, ¿no? Bueno, un caso evidente va a ser el de Brasil, aunque no se toque en la carta, pero Brasil va a ser un elemento importante monárquico. Pero sí México, ¿no? El Perú, países bajo una influencia importante, al ser virreinato, tuvo la idea monárquica un impacto. Entonces, Bolívar, digamos, como el Libertador, como esa visión mundial continental, él se preocupa porque el sistema es el más viable. Él abiertamente rechaza el federalismo, como después lo va a hacer en el discurso de Angostura, pues. Pero no es que diga que el federalismo es malo, ¿no? Él valora el federalismo como un sistema rico, quizás un sistema perfecto, pero sabe claramente que hay muchas dificultades para las nacientes repúblicas en adoptarlo, ¿no? Porque se requiere un nivel de estructuración política, un nivel de organización, que aún esas jóvenes repúblicas no tienen, pues. No es que él diga de que no al federalismo, sino que como lo coloca en su carta, y él allí lo escribe,
está claro de los grandes retos que como naciones independientes vamos a tener los americanos, ¿no? En ese contexto americano, pues que somos todos. Esos retos que nos vienen y que es muy complejo que un sistema federal sea viable. Entonces él pone ejemplos como en el Reino Unido, por ejemplo, Gran Bretaña, en donde sí hay un sistema federal, pero él le explica, bueno, por qué causas allí ese sistema es viable, ¿no? Y también explica por qué el para América, aquí se necesita tener un gobierno central fuerte, mientras nos vamos organizando como república, pues. Necesitamos, y para la unidad, un federalismo más complejo. Entonces, él no lo rechaza en un futuro. Y yo creo que ese es el gran legado que nos deja Bolívar. Describir cómo que el sistema sea perfecto para otros, sea perfecto para nosotros. Tenemos que ver nuestras realidades, nuestras vivencias, el acontecer político, social e internacional para nosotros poder entender cuál sistema es el ideal y cuál es ya para nuestras realidades en un momento determinado. Así es. Fíjense, es interesante, ¿no? Diana anotaba ya finalizando tu intervención, Diana, una cosa muy interesante en relación a lo específico americano. Es decir, cómo las respuestas políticas, las respuestas revolucionarias tienen que ser originales y no puede haber calco ni copia. Y bueno, esa es una idea que aparece en Bolívar temprano y que lo va a sostener. Él está pensando desde esa mirada, vamos a decir, descolonizadora, sobre lo que hay que hacer, sobre cómo ir hacia adelante y cómo explicar lo que es el momento, lo que le ha pasado al proyecto republicano independentista, que no ha logrado cuajar, que ha fracasado en un par de ocasiones de manera dramática, en el caso nuestro venezolano, y bueno, se está preguntando y está analizando. Tengo un trance muy importante, el Libertador, en el año 15. No es un momento cualquier, un momento en que está reflexionando profundamente, y aparece entonces estas preguntas: federalismo, centralismo, ¿será acaso la causa de esta? Y pareciera que es lo que aparentemente va a ir a encontrar como una de las razones más importantes. Sin embargo, sabemos, Juan, y aquí ya voy preparándome para lanzarte esta pregunta que yo sé que son de tus afectos también y de tu querer estos temas. Juan Romero, historiador zuliano, profesor ya jubilado de la Universidad del Zulia, de larga trayectoria ya. Antes le decíamos un joven historiador, ahora le decimos un profesor con una larga trayectoria ya, querido militante además de nuestra revolución, miembro del Consejo Legislativo actualmente del Estado de Zulia. Juan Romero, hay este momento importante del Libertador, que él, por suerte, nos deja por escrito sus reflexiones. Está ausente algo que él ya está comenzando a pensar, en lo que está comenzando a pensar y en lo que va pronto a tener un desenlace, que es sobre la configuración social de la independencia. Ha sido Bolívar parte de un proyecto libertario emancipador, algunos lo llaman una independencia, un proyecto independentista mantuano, pero un momento como importante. Es otra de las cosas que aparece allí, acompañado de los temas identitarios, ¿no? De quiénes somos los americanos, etcétera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a Bolívar en ese entonces? En ese trance en que se encuentra, Juan. Gracias, Pedro. Saludos a Omar, a Alexander, Luis Pellicera, a Dulce, a Fabricio, Diana, a todos. Un gusto. Y aplaudo la iniciativa que como siempre tú nos reúnes y nos convocas. Mira, creo que Omar esbozó junto con Dulce y Diana algo sobre lo cual yo quiero trabajar porque tiene total vigencia. Es el tema de la perspectiva política en la Carta de Jamaica. Cuando Omar se refiere a esa visión profética,
es realmente una perspectiva, es decir, una capacidad, hay un método en Bolívar que yo creo que no lo hemos estudiado en la profundidad que se debe. Y ese método es un método de interpretación, ¿no? Si habláramos en términos marxistas, la tesis 3 de Feuerbach, la conjunción entre la teoría y la práctica en Bolívar, en esta Carta de Jamaica, es contundente. Es decir, es un hombre pensado en el mundo militar que se ve la necesidad además de pensar el cambio político. Y la Carta de Jamaica es quizás, con el Manifiesto de Cartagena, los dos documentos donde mejor se avisora esa línea. Porque primero, como muy bien lo señalaba Omar y Dulce, y ahora Diana, analiza los grandes temas, es decir, sistemas de gobierno, las capacidades en términos de población, recursos, territorio, elementos, por cierto, que lo convierten en un precursor del debate geopolítico de las principales grandes escuelas. Es decir, recordemos, cuando los alemanes hablan del Lebensraum, del espacio vital, ya Bolívar en la Carta de Jamaica lo define, ¿no? Y lo define, por cierto, en un análisis muy quirúrgico, ¿no? Habla del Reino de Chile, habla de Argentina, habla de Colombia, habla de Panamá y todo la América Central, lo que podría suceder. Señala que después del proceso de independencia podrían surgir 17 a 19 naciones, cosa sobre la cual no se equivocó, y que pensar en una unidad es difícil dado la diversidad. Y hace un análisis de los peligros que afronta. Y advierte, como muy bien señalaba Diana y Omar, el peligro del sistema federal y de la impronta norteamericana en la copia de ese sistema federal. Eso es importante que lo traigamos hoy, porque de ahí se desprende quizás uno de los elementos primordiales que le dan absoluta vigencia luego de 205 años a esta Carta de Jamaica, que es el tema de la unión, de la integración. Entonces, fíjate que hay cosas interesantes, ¿no? Tú ves constituciones como, por ejemplo, Pedro, la de Brasil, la de Colombia, la de Venezuela, la de Argentina, en sus cuerpos constitucionales vigentes, establecen mecanismos principistas en torno a la integración. Eso es una heredad de Bolívar que tiene su impronta, sin lugar a dudas, en el pensamiento de Francisco de Miranda, y ahí recordamos a nuestra querida amiga Carmen Borque, ¿no? Pero también lo vemos en otras constituciones, ¿no? Quizás no tan firme como lo vemos, insisto, en la de Colombia, la de Brasil, la de Venezuela, pero sin lugar a dudas es un elemento constituyente. Porque esa perspectiva que Bolívar construye en la Carta de Jamaica es un antecedente de los análisis geopolíticos, insisto mucho en eso, porque habla primero de las potencialidades, habla de los peligros que subyacen ante la posibilidad de crear 17, 18 naciones y la necesidad teórica de buscarla, pero también la dificultad práctica de las diversidades, de las distancias. Él habla ahí de las extraordinarias distancias que hay desde México hasta la Patagonia y las dificultades que eso puede representar. Y ahí es donde introduce el debate de lo cual nos hablaba la compañera sobre el sistema de gobierno. Pero hay una visión, hay una comprensión geopolítica muy amplia que tiene sentido y que sigue colocando a Venezuela en el epicentro de ese debate, Pedro. Y yo creo que es significativo que nosotros trabajemos el método sobre el cual Bolívar construye esa aproximación prospectiva, que sin lugar a dudas, insisto en ello, tiene total vigencia en este momento. Es decir, cuando vemos el debate que hay sobre el grupo, en torno al accionar del Grupo de Lima, cuando vemos el debate que hay sobre el desenvolvimiento de la Organización de Estados Americanos, cuando vemos el debate que hay y la actitud de Lenín Moreno, presidente en este momento de Ecuador, y su actitud ante la CELAC y la UNASUR, uno dice, indudablemente tiene razón esa visión prospectiva, profética, decía nuestro amigo Omar Hurtado, que tiene todo mi afecto, y que sin lugar a dudas es vital entenderlo. Entonces hay un debate ahí interesantísimo,
¿no? Sobre cómo Bolívar presenta, ¿no? Habla de, por ejemplo, que Colombia y Venezuela deberían unirse y tener como capital Maracaibo o Bahía Honda, o habla de la disgregación que muy seguramente se va a presentar en Centroamérica, habla de Chile y dice que Chile posiblemente pueda ser libre, ¿no? O habla de Argentina, el virreinato del Río de la Plata y las dificultades que tiene y la impronta militar. Son líneas que hasta el día de hoy te permiten, sin lugar a dudas, tener un debate sobre lo que es el presente político de América. Es decir, lo ves, Dualde en Argentina, el expresidente acaba de lanzar recientemente una amenaza militarista de nuevo que está reflejada en la reflexión de Bolívar. El Chile de Piñera responde al sentido conservador que él indicaba y reconocía en su análisis. La Colombia, dice, esa Colombia que apuesta al federalismo peligrosamente, ojalá pudiera unirse con Venezuela. Bueno, ahí lo vemos, hay un Duque, hay un Uribe apostando a la disgregación, ¿no? Y vemos una Centroamérica dispersa, fragmentada, con un México intentando retomar el liderazgo, como muy bien lo señalaba, ¿no? Y advirtiendo, por supuesto, del peligro del sistema federalista norteamericano. No hay duda, la vigencia es absoluta de la Carta de Jamaica. Sí. Gracias, Juan. Hermano Juan Romero. Bueno, antes de pasar a la segunda ronda de comentarios, yo quería saludar la presencia a quienes nos están escuchando de distintas partes de Venezuela y de distintos espacios sociales, culturales, institucionales de nuestra patria. Quiero en particular saludar a los compañeros estudiantes, cadetes de la Universidad Militar Bolivariana. Hoy, en este momento, nos están presenciando alrededor de 1.200 miembros de esa universidad, unos 1.100 estudiantes y unos 100 profesionales de esta universidad. Así que le damos un gran abrazo y le damos un saludo al rector, al general Félix Osorio, y también al general Zurita, que se encuentra aquí con nosotros en representación del rector de esa universidad. Por cierto, le extendemos las felicitaciones. Está cumpliendo la Universidad Militar, la Academia Militar, cumple 210 años de fundada y 10 años de fundada la Universidad Militar, fundada por el comandante Chávez hace 10 años. Así que, bueno, les mandamos un abrazo. También quiero saludar a los miembros del sistema de formación del PERSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que están, una buena parte de ellos están conectados y preparándose para llevar adelante un diplomado sobre el pensamiento bolivariano en el marco de este sistema. También profesores del Estado Miranda que están haciendo el diplomado que se adelanta entre el Centro Nacional de Historia y la Gobernación de Miranda en la formación del ideario del libertador Simón Bolívar. Aquí está Alexander Torres, mi querido compañero Alexander, presidente del Centro Nacional de Historia. Bueno, eran unos saludos especiales a quienes nos escuchan, además de los colectivos y los miembros que integran la red de Historia, Memoria y Patrimonio, que también acompaña y ha acompañado las batallas por la memoria y la historia y nuestra descolonización a lo largo de todos estos años. Bien, bueno, ya hemos tirado un poco un panorama por las circunstancias de en que ocurre la carta y los componentes fundamentales, y hemos hecho unas proyecciones hacia el presente, su vigencia. Sin embargo, yo sé que Dulce ese tema le gusta, y antes de comenzar ya me había adelantado algunas ideas. Vamos a hacer una segunda ronda, más breve, con unos comentarios de cierre sobre este tema apasionante. Nuestra Carta de Jamaica en clave, la lectura en clave de la historia insurgente, es decir, de la historia del presente
y la construcción de nuestra revolución. Adelante, Dulce. Perfecto. Un abrazo. Sí. Vamos a retomar el resultado que hubo con la Carta de Jamaica como documento geoestratégico, político, militar fundamental. Y primero vamos a destacar aquí la alianza estratégica con las potencias emergentes. Eso fue vital. Y eso es una lección que vamos a ver más adelante como parte de los desafíos del siglo XXI. En segundo lugar, vamos también a mencionar el fortalecimiento del proyecto de independencia y el papel ahora del liderazgo que va a asumir el libertador Simón Bolívar en esta próxima contienda que se iniciaría. La visión de unidad del nuevo proyecto, que va a ser más adelante el proyecto de la República de Colombia, que lo decía Juan, precisamente porque Bolívar ya avisoraba todo lo que tenía que ser la unión de Nueva Granada con Venezuela para lograr un proyecto de una nación independiente. Pero aquí también se va a levantar un proceso fundamental, que es el rechazo a las monarquías, a las dictaduras. Y eso hizo, al tener el apoyo del Libertador alcanzado a través de esa manifestación que le pasó por caracterizar el escenario que se vivía en el continente, vamos a lograr entonces que ese apoyo de esas alianzas estratégicas con las potencias emergentes facilitó y propició una contraofensiva comunicacional y diplomática por parte ahora de la alianza que sostuvo Bolívar con el proyecto y todos los líderes, y eso explica lo que en el presente se va a entender como el papel que juegan las alianzas estratégicas con estas naciones potencias, con las nuevas potencias, en el caso de ahora de China, de Rusia, y el papel significativo de naciones con sus gobiernos como Irán, Bielorrusia, la India, Turquía, Cuba, por mencionar algunas de ellas. Y ahí nos lleva entonces a nosotros a plantearnos cuáles serían los grandes desafíos que dejó como proyección histórica la Carta de Jamaica, emitida el 6 de septiembre del año 1815. El principal desafío es entenderlo en el siglo XXI, el papel que juega la unidad de un nuevo bloque histórico de poder mundial. Eso es vital para entender este proceso. Pero también tiene que ver con la contribución a ir con nuestras acciones independentistas de lograr la caída definitiva del imperialismo delincuencial representado en este caso por el gobierno norteamericano a lo largo de su historia, y que bien lo sabemos que se inició desde el mismo siglo XIX. Otro aspecto fundamental como desafío es defender el respeto a la no intervención en los asuntos internos de la región, y con ello la búsqueda de construir una sociedad igualitaria, una sociedad mucho más inclusiva socialmente, de prosperidad, de respeto a los derechos humanos y del respeto a la naturaleza. Consolidando así también, como otro desafío, la importancia que tienen las alianzas estratégicas como potencias aliadas en la conformación de un nuevo bloque histórico de poder en este siglo XXI. Voy a citar el fragmento que fue muy pertinente en 1815 y que tiene una vigencia en estos momentos, como lo señaló el libertador Simón Bolívar, abro comillas: el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas, se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Hoy puedo decir que pese a ello, esta arremetida que tienen contra la nación venezolana y contra otras naciones que hemos tomado la decisión de ser libres y de ser soberanas, toda esa arremetida de una guerra no convencional, una guerra despiadada, con agresiones que vienen perjudicando a los pueblos de esta nación, especialmente nuestra Venezuela, el imperialismo planetario. Es bueno saber decir que Bolívar sigue vigente en su pensamiento, en su proyección política, porque nosotros como pueblo, como nación, nos mantenemos con una elevada moral. Esa moral está muy en alto, mantenemos nuestro ingenio para sobrevivir a las arremetidas y sobre todo porque tenemos claro que el papel fundamental en esta historia de lucha del pueblo venezolano es preservar ese legado de entrega, de lucha que hicieron nuestros libertadores desde el mismo momento del proyecto, cuando se implanta el proyecto de colonización,
y que anteriormente era la colonización, hoy nosotros nos defendemos ante la recolonización, dejando muy claro que el legado más grande de nuestro libertador Simón Bolívar, a propósito de los 205 años de la conmemoración de este documento histórico y político, lo es precisamente la libertad y la paz en el continente. Así que es parte de lo que nos queda como lecciones del documento de la Carta de Jamaica, su proyección histórica, una proyección visionaria, una proyección muy estratégica del libertador Simón Bolívar cuando hizo ese balance y cuando destacó el papel de las alianzas estratégicas, pero respetando todo lo que tiene que ver con la soberanía de las naciones y el respeto a los derechos humanos como tales. Allí por lo menos dejo algunas de las consideraciones que sería interesante destacar de este documento político, militar, estratégico del libertador Simón Bolívar. Gracias, querida Dulce. Una entusiasta y comprometida intervención. Profe Omar, por ahí varias cosas que yo sé que le buscaron a usted le provocan algunos comentarios, ¿no? Creo que lo dicho se presta mucho a analizar. Hay un tema que yo lancé por ahí, pero Juan no lo batió, ¿no? Pero sería bueno que yo sé que usted tiene ya unos temas para este comentario final, pero se lo dejo a usted. Que lo que le está pasando a Bolívar, la reflexión que va a venir pronto, cuando vaya a Haití, el giro popular de la independencia, ¿no? Ese Bolívar que está en Jamaica, ¿sigue siendo el Bolívar mantuano? ¿O es el otro Bolívar ya convertido en líder de un pueblo de los humildes? El Bolívar que está en Kingston no es el Bolívar mantuano. Ese Bolívar mantuano impetuoso que habló en la Sociedad Patriótica ha experimentado 2 severas derrotas. Y como lo dice en un documento que recomendamos, a pesar de que se considera entre sus documentos menores, en el manifiesto de Carúpano de diciembre de 1814, Bolívar nos habla de ese cambio. Cuando dice, vuestros hermanos os han derrotado, han derramado vuestra sangre y os han condenado al exilio. Es el Bolívar que ha asimilado la dura derrota del año 14, cuando las huestes de los caballos, los cascos de las huestes sepultaron el intento de la Segunda República. Ese es el Bolívar que sale al exilio después de haberse casi sometido a lo que ellos quisieron hacer con Miranda. No es verdad que Bolívar haya entregado a Miranda, no, lo dice Larrazábal, por ejemplo. El objetivo de ellos era enjuiciarlo por traición a la patria. Pero esa figura que está tan de moda ahora del salto de talanquera del comandante de la plaza impidió ese juicio. Bolívar estuvo a punto en Carúpano de ser enjuiciado. Y ese Bolívar, el que está en Jamaica, es el Bolívar que produce sin lugar a duda esa enorme manifestación de análisis de la situación de una guerra que él conceptúa lógicamente como la más justa de las causas e invita a que se le apoye aún a los indiferentes. Es interesante recordar esto. Es un Bolívar derrotado, pero no vencido. Es un Bolívar que reivindica la causa de la Guerra Nacional de Independencia, que la ubica en el plano continental y que destaca los elementos claves de esa especie de montaña rusa que ha sido hasta entonces la Guerra Nacional de Independencia. En ese documento, el Bolívar que se prepara, como lo dirán sus acciones inmediatas,
para asumir el liderazgo. Después del año 15, la Guerra Nacional de Independencia entra en un momento ascendente, con momentos cenitales, como por ejemplo la campaña de Guayana, la creación de Colombia, la campaña del sur. Bien, ese es el Bolívar que tiene visión de liderazgo. Y por eso, a partir de ese momento, Bolívar se empina sobre sus antepasados, sobre sus antecesores, perdón. Se eleva sobre su compañero de generación y se proyecta hacia el futuro. El Bolívar que habla de la necesidad de la unión, como destacaron nuestros amigos, le insistía la profesora Dulce hace poco. El Bolívar que habla de la necesidad de la unión es el Bolívar que entiende que solo la unión nos hará falta, y por eso lo dice allí, solo la unión nos hace falta para coronar esta gran empresa. Es el Bolívar que está presente hoy, en el siglo XXI, la hora de la unidad de los pueblos. Es el Bolívar que denuncia la acción del colonialismo y que señala las fuerzas que tienen escasamente le sirven para someter a su propia población a una obediencia violenta. Veamos cómo la descomposición interna de los Estados Unidos está en este momento hablando de eso. De manera que coincido con Dulce, con Diana, con Juan y con la orientación que usted le está dando a este foro. La Carta de Jamaica tiene plena vigencia en el siglo XXI. No es una visión anacrónica estudiar a Bolívar. No en vano, muchos lo han calificado como un historiador del futuro. Nosotros decimos, es un líder con vocación de porvenir que le permite empinarse como el conductor de los pueblos, que como dice Martí, tiene mucho por hacer todavía. Muchas gracias. Bueno, un aplauso, profe. De verdad, extraordinaria esa intervención. Bolívar tiene todavía mucho que hacer en América, así nos lo decía Chávez. Y yo estaba recordando que en la reunión fundadora de Petrocaribe, el comandante Chávez escogió un día, escogió un 6 de septiembre para hacer esa reunión. Y la mitad de su intervención ese día, hablándole a los mandatarios caribeños, fue sobre leyéndole la Carta de Jamaica. Diana, te voy a dar la palabra en tu segunda ronda y de cierre. Este tema de la unión de nuestra América ayer y la unión de nuestra América hoy. ¿Qué nos puedes comentar? Creo que ese es vamos a decirle, uno de los grandes aportes de la Carta de Jamaica y del pensamiento de Bolívar en general. Que Bolívar profundizó sobre un tema que ya había en su momento reflexionado Miranda, como es el de la unidad continental. Bolívar lo practica, lo pone en práctica en su proyecto político, en sus escritos, reflexiona mucho sobre ese tema. Lamentablemente en su momento no lo logró. Realmente fracasó ese proyecto de unidad en ese momento. Lo cual no quiere decir que no sea necesario, y ese es el gran legado de la Carta. Por eso aún es vigente, como dijo el profesor Omar. Aún es una carta que nos lleva a leerla, a hacer estos debates que estamos en este momento realizando. Porque la unidad latinoamericana es un tema pendiente para América Latina, ¿no? Y es un tema necesario, ¿no? Tanto que Estados Unidos, a través del concepto de panamericanismo, también lo impulsó, claro, bajo sus intereses propios, ¿no? Trató de tomar para sí esa idea de unidad, ¿no? Y lo maquilló, como siempre hacen las élites, para tratar de hacerlo viable a los intereses de Estados Unidos. Allí se entraron muchos países latinoamericanos en torno a lo que hoy en día aún existe, que es la OEA, que en su momento Fidel Castro le llamó el Ministerio de Colonias.
Y bueno, el gran aporte de Chávez fue haberle dado un reimpulso a esa idea de unidad en un momento latinoamericano muy complicado, ¿no? Con la idea del ALCA allí en vigencia. Entonces, Chávez lo reactiva, ¿no? Chávez le da un empuje y bueno, empieza a crear estos organismos basados, claro, tomando en cuenta la realidad del siglo XXI, ¿no? Bolívar vivió otra realidad diferente, pues. Por eso la visión integracionista de Bolívar, de Chávez, es mucho más amplia, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta los contextos. Pero en líneas generales, el gran legado de la carta es ese, pues. Cómo América, como también lo describe allí Bolívar, lo que es ser americano, él lo describe como una raza, hasta vamos a decirla, no desde el punto de vista nazi ni nada por el estilo. No, pues somos una raza elegida, pues. Somos diferentes a los europeos, somos algo diferente. Y como somos diferentes, tenemos que tener estrategias políticas diferentes y una visión diferente. No podemos copiar modelos, ¿no? Que lo toma el de Simón Rodríguez, pues. Hay que innovar, hay que hacer cosas distintas. Y creo que eso es uno de los grandes, digamos, el gran legado de Bolívar, pues. No copiemos modelos, sentámonos orgullosos de ser americanos, ¿no? Veamos nuestras potencialidades y la riqueza que tiene el de mantenernos unidos. Si nosotros logramos esa unidad, estamos predestinados a hacer grandes cosas, ¿no? Y eso es también, vamos a decir, la grandeza de Chávez, haber tomado para sí esa concepción, pues, y haberla adaptado a nuestros tiempos, pues. Y allí vienen ataques a UNASUR, o como a la CELAC, a todos esos organismos, pues. Atacarlo y fortalecer a la OEA es lo que muchos gobiernos de derecha han hecho, todo, mejor dicho, en este contexto, han hecho luego de la muerte de Chávez, ¿no? Y esa necesidad de reimpulsarlo creo que va a ser, para nosotros como latinoamericanos, la forma más evidente de honrar a Bolívar, y como venezolanos, los que creemos aún en el proyecto de Chávez, ¿no? Que ya muchos no, hoy en día los deslegitimen, también pasa por allí, pues. Honrar ese legado de Chávez y de Bolívar en cuanto a unidad en Latinoamérica. Y enorme vigencia, sin duda, lo que resulta de nuestras reflexiones, ¿no? Y enorme vigencia porque estamos en un proyecto de ejercer a plenitud la independencia y la soberanía de manera plena, absoluta, y esto tiene un costo, que es cuando un pueblo se decide a ser libre, se topa de inmediato con los imperios, se topa de inmediato con los intereses de las élites, de las oligarquías, y en esa batalla estamos, la misma batalla, Juan, ayer y hoy, hace 205 años, la Bolívar por allá en Jamaica, nosotros hoy, rumbo a unas elecciones, rumbo a un proceso de ratificación de la democracia venezolana, del proyecto popular de independencia de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestra Constitución, enfrentando todos los bloqueos, todas las dificultades. ¿Hay algo nuevo en esta batalla, Juan? ¿Qué hay de nuevo en esto? ¿Y qué hay qué traemos desde 1815, Juan? Un comentario para el cierre. Mira, Pedro, siempre hay algo nuevo, porque yo creo que la Carta de Jamaica, si quisiéramos caracterizarla con una palabra, y eso nos conecta epistemológicamente con lo que hacemos, con lo que hace Dulce, a quien saludo, abrazo, a Omar Hurtado, Alexander, Fabricio, Luis Pellicer, que lo vi por ahí, Nelly Guilarte, Diana, tantos que están regados en esta diversidad geográfica que es Venezuela y que es nuestra América batallando, es la idea de subversión. Es decir, es el derecho de los oprimidos a articularse para vencer a los opresores. Y creo que eso siempre agrega cosas nuevas, ¿no? Y las potencialidades que están esbozadas en la Carta de Jamaica hoy tienen más sentido. Es decir, cuando uno observa hoy, por ejemplo, esta batalla que nosotros tenemos, ahí está el informe de unos
académicos norteamericanos, que habla de más de 40.000 muertos como efecto de la asfixia económica, de la guerra híbrida. Ahí están los datos que nuestra buena amiga Pascualina Curcio ha señalado, más de 200.000 millones de dólares en pérdida solo en el sector petrolero, cerca de unos 35.000 millones de dólares más en pérdidas en activos, en oro, en recursos, ¿no? Eso son nuevos elementos que hacen más vigente. Yo quiero leer, como decía, como hizo Dulce, un pedacito de la carta, ¿no? que nos permite entender que es lo que tenemos de nuevo, ¿no? Dice Bolívar ya al final, dice: yo diré a usted lo que puede ponernos en actitud de expulsar a los españoles y de fundar en gobierno libre, es la unión. Ciertamente, más esta unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. Bueno, cuando uno ve lo que está haciendo Alberto Fernández en Argentina, por ejemplo, o lo que actores como el nieto de Salvador Allende, nuestro querido Pablo Sepúlveda y otra gente de los movimientos sociales está haciendo en el Chile de Piñera, que insiste en asfixiar a los mapuches, o cuando uno observa las voces disidentes en Colombia advertir sobre el nuevo lanzamiento del Plan Colombia, o las advertencias que hacen los movimientos sociales ante la acción de López Obrador, por solo nombrar algunos casos, uno se da cuenta que hay mucho de nuevo, pero todo lo que es de nuevo tiene un elemento en común, que es la acción o los esfuerzos de dominación. Por eso esta acción epistemológica de nosotros, la historia insurgente, que se conecta con el pensamiento bolivariano, sin lugar a dudas, tiene la importancia indudable en este momento. Es decir, no importa cuáles sean las acciones que lleve adelante las lógicas de la dominación, como dice el maestro Enrique Dulce, el norte. Y yo quiero recordar aquí una frase de Argimiro Gabaldón que encaja perfectamente en tu preocupación ante lo nuevo, ¿no? Argimiro Gabaldón decía, el camino es largo y duro, pero es el camino. Bueno, el camino es largo y duro de la integración, de la unión, pero es el camino ante las amenazas, ¿no? Nosotros tenemos esas potencialidades de las que hablaba Bolívar en Jamaica, y es la unión ese objetivo que nosotros tenemos. Y hay nuevos elementos, hay nuevos factores en el ámbito de la guerra híbrida, de la guerra compleja y irregular, que nos llaman la atención, que nos convocan, que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a militar. Por eso ese sentido de esta historia insurgente en la cual todos los que estamos aquí, Luis Pellicer, Alexander Torres, Omar, Dulce, Fabricio, Nelly Guiliarte, tú mismo, Pedro, Carmen Borges, Belín Vázquez, cantidad de amigos, Ricardo Mata, una cantidad de amigos que están distribuidos en todo nuestro territorio. Agreguemos a gente como Atilio Borón en Argentina, Estela Caloni, Adolfo Pérez Esquivel, tantos amigos que están en toda América en esta idea de la historia insurgente. Ante eso, que sigue siendo nuevo, los efectos de la dominación, nosotros respondemos con el ánimo de quien puede, con la esperanza, ¿no? Decía Benedetti, con mi quiero y con tu puedo, vamos juntos, compañeros. Bueno, yo creo que sí, que vamos juntos, compañeros, a construir esa historia insurgente, a rescatar el espíritu de la unión y el esfuerzo ante las amenazas recolonizadoras que siguen vigentes en nuestra América, como tal lo han dicho sin ningún desparpajo. Hablan de la nueva doctrina Monroe sin desparpajo. Bueno, nosotros tendremos que convocar a una nueva guerra de independencia, sin lugar a dudas, que termine de consolidar esto que heredamos en algún momento. Así es, Juan, gracias. La misma guerra de independencia, la misma lucha por la independencia, la de hace 200 años. La unión de nuestra América, Bolívar, su ideario, la historia insurgente, historia para el combate, Bolívar para el combate. Presidente, cuando nos pide que creemos el Centro Internacional Simón Bolívar, nos dice que mientras más complejo es el presente, más tenemos que ir a Bolívar y volver a él y encontrarnos, fortalecer
el espíritu patriótico, el espíritu insurgente, la visión de Bolívar en nuestro pueblo. Es la clave para sostener el presente. Bueno, muchísimas gracias. Yo a todos y a todas las que han intervenido y los que han intervenido, yo voy a comenzar a darle la palabra sin mucho preámbulo a algunos colegas, queridos colegas y queridas colegas que se encuentran con nosotros como invitados especiales. Hemos querido en este nacimiento, en este modesto nacimiento, pero significativo nacimiento del Centro Internacional Simón Bolívar, hemos querido invitar a un grupo de instituciones que son instituciones hermanas, aliadas, con las cuales vamos a trabajar, a llevar adelante esta tarea desde el Centro Internacional Simón Bolívar. Me refiero a dos universidades que están aquí representadas. No significa que no estén las otras, pero ellas representan a las universidades. Ya estamos teniendo las reuniones con la Universidad Bolivariana de Venezuela y con el resto de las universidades, pero están presentes dos en particular que están muy estrechamente vinculadas con este proyecto. Está presente la UNEARTES, a través de su vicerrector académico, el profesor Luis Pellicer, y está también a través de, representados por Fran Zurita, la Universidad Militar Bolivariana. Ambos tienen mucho que ver porque la Universidad Militar nada más y nada menos forma a los soldados de la patria, y este ideario es la nuez de la formación militar, y también en UNEARTE, que lleva adelante el Programa Nacional de Formación y el Programa Nacional también de Formación Avanzada en Caracas, ¿verdad? Por eso están estos dos compañeros. Y está además Dinora Cruz, que es presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural. Dinora representa una institución que va a cumplir un rol muy importante para nosotros, porque una de las misiones de esta institución naciente es el inventario y la custodia, la identificación, el estudio, la difusión del patrimonio no directo de Bolívar y el patrimonio indirecto. Todo lo que se ha hecho sobre el Libertador y lo que se ha escrito, lo que se ha pintado sobre él, lo que se ha compuesto sobre él en música, poesía, en obra, las esculturas, todo ese patrimonio nos toca a nosotros estudiarlo, conocerlo, valorarlo y ayudar al IPC articuladamente a preservarlo y orientar. Está también con nosotros el compañero Alexander Torres, presidente, historiador, amigo de John, quien está al frente de la batalla en Venezuela. Los saludo. Está también presente Fabricio Vivas, querido hermano Fabricio, maestro, profesor, presidente del Archivo General de la Nación, nada más y nada menos, custodia y divulga y pone en valor el archivo del Libertador, sus papeles, y el archivo de los tiempos de la independencia. Y no sé que si se me escapa alguien, alguno de los invitados, creo que no. Pero quería darle la palabra entonces. Dinora, unos minutos. Yo lo quería escuchar de ustedes, un saludo. Bueno, obviamente algún comentario sobre la Carta de Jamaica, pero también sobre la tarea que tenemos conjuntamente, y un saludo a esta iniciativa. Olvidé mencionar a Fran Zurita, pero ya lo había mencionado, está presente, que está, el general Zurita es parte del equipo de la Universidad Militar Bolivariana y del Vicerrectorado de Educación del Ministerio de la Defensa. Bueno, vamos a comenzar con Fran Zurita entonces. Le damos saludos a Dinora Cruz y le damos las gracias. Fran Zurita, un comentario, un saludo. Bienvenido. Mi querido profesor, buenos días, y de verdad un honor para mí encontrarme rodeado de este panel de excelentes profesores, y las explicaciones han sido, de verdad, extraordinarias. Yo, en nombre del Mayor General Félix Osorio, viceministro de Educación para la Defensa y rector de nuestra
hermosa Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que está cumpliendo 10 años de aniversario, 210 años, como bien decía, aquella antigua Academia Militar de Matemáticas, que bueno, que nació con la República prácticamente. Y bueno, un honor estar aquí, como lo dije, en presencia de tan directo grupo, ¿no? Profesor Omar Hurtado, mi respeto, Alexander Torres, Mauricio Viva, todos los ponentes que lo han hecho de manera excelente, las bellas profesoras que han también aportado aquí valiosos argumentos que van a servir a nuestros cadetes que nos están viendo en este momento y a nuestros oficiales en la universidad muy interesados en este tema, y me parece maravilloso que haya sido el tema de uno de los primeros del Centro Internacional Simón Bolívar, excelso grupo de ponentes. Agregaría simplemente que para nosotros el estudio de este documento es de vital importancia, ¿no? Y constituye una base fundamental de ese pensamiento de Bolívar que se estudia en nuestra universidad, y como bien lo saben ustedes, una de nuestras columnas vertebrales en la universidad es el amor a la patria. Y ese amor a la patria, bueno, comienza con bueno, los antecedentes de todo lo que ha sido nuestra nación, y sobre todo se estructura por allí, por el pensamiento bolivariano. Y esta es una pieza, como lo dije anteriormente, fundamental para el estudio, ya que recoge temas en el ámbito militar específicamente, en el ámbito político, cultural. Es decir, es una pieza muy rica la Carta de Jamaica en todo su sentido. Y bueno, tremenda discusión se dio aquí acerca de profético, acerca de la perspectiva, muy interesante, y sobre todo el cierre de lo que han dicho nuestros profesores ha sido de suma valía. Así que bueno, yo aplaudo esta iniciativa, profesor Pedro Calzadilla, gracias por la invitación que han hecho a la Universidad Militar. Estamos de verdad complacidos de participar en este tipo de eventos, y bueno, para nosotros es fundamental el estudio de la historia de Venezuela, y es, como diría yo, la piedra angular en la formación de nuestros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fran. Saludos a tu viejo, un gran conocedor y aquí está conmigo. Conocimiento de la historia. Te mandamos un abrazo. Aquí está conmigo. Gracias, profesor. Profe Alexander Torres, hermano, miembro de este equipo. Le damos la palabra. Un saludo, Alexander. Bienvenido. Y gracias por estar. Por la invitación. Saludos a todos y a todas. Vemos de buen modo, vemos que era justo y necesario, como dice la liturgia, un centro internacional que se abocara al estudio sistemático, divulgativo, investigativo, docente, sobre el legado, la vida, la obra del libertador Simón Bolívar en perspectiva de la historia insurgente. Creo que son muchos los retos que se deben sortear. Creo que debemos superar lo que nuestros mayores lo dijeron, el culto disidámbico que criticó Augusto Mijares, el culto palabrero que criticó Santiago Quey Ayala, o el culto antipopular que Miguel Acosta Sainz, en este libro Bolívar Dificultades, también en su momento lo señaló. Creo que parte también de las tareas pendientes es lograr esa sincronización entre una propuesta innovadora que parte del supuesto de la presentación del pasado, en el fondo está imbricado con el poder y con la memoria, que todo discurso histórico, todo relato histórico, toda narrativa histórica, sea la que sea, es indivorciable de un proyecto político, de un proyecto emancipador en nuestro caso. Lo historiográfico y lo político van de la mano, y la historia insurgente, ya Pedro lo ha explicado en reiteradas ocasiones en muchos escenarios, es en gran medida, ¿verdad?, un proyecto histórico popular, pero popular bolivariano. En ese sentido, hay que retomar a Bolívar, hay que releer a Bolívar, hay que hacer con Bolívar lo que el maestro Arturo Andrés Roy llamaba un rearme categorial, es decir, buscarlo en clave
en la cual nosotros preguntemos, revisitemos, reinterpretemos el pensamiento bolivariano de tal manera que sirva como pábulo, alimento espiritual, alimento material, alimento intelectual para la transformación verdaderamente de un horizonte auténticamente protagónicamente popular y auténticamente democrático. Yo cerraría entonces diciendo que esta apertura habla bien y es buen augurio de lo que podría pasar, escuchando las disertaciones de nuestros profes Dulce Marrufo, el profesor Omar Hurtado, la compañera Diana Pérez y el profesor Juan Romero. Todos estos 4 profesores pusieron el acento sobre cómo puede ser con inteligencia y de altura, sin rayar en el panfleto, en el lugar común, nosotros podemos rescatar para el pensamiento fuerte, no para el pensamiento débil, y con un tono utópico esperanzador, la vigencia y el legado del padre de la patria. Yo no huyo a la tentación de poner un punto sobre los muchos que se hicieron, que a mí me llama soberanamente la atención y que ha sido objeto de discusión y que nosotros lo discutimos, como dice Pedro, en el 2015 y sacamos un gran libro que hasta ahora ha sido el mejor, que se llama La Carta de Jamaica en el siglo XXI. Este es un libro, ¿verdad?, que está guindado también está en todas las librerías del sur y está guindado en nuestra página. Es un libro de 17 disertaciones poliédrica, múltiple, que va desde el análisis del discurso hasta los aspectos historiográficos y el descubrimiento en el 2015 del original de este documento. Entonces, eso también puede ser instrumento para nuestro trabajo. Yo quisiera señalar en nosotros que irrumpe la carga identitaria que tiene la Carta de Jamaica, cuando Bolívar habla del pequeño género. Ya está hablando de un lugar de enunciación distinto a ser europeo, a ser español y a ser americano, de ser autóctono, indígena. Pero dice hasta España, en su sangre, en su carácter es África. Entonces está hablando también del carácter descolonizador y anti-eurocéntrico de vernos nosotros como sujetos que irrumpimos, como un nosotros que irrumpe, que no es el sujeto criollo tradicional, pero que además de ser el sujeto criollo tradicional, está reclamando también sus fueros y sus intereses de clase, como muchos piensan, como dice un señor por ahí con una nueva interpretación en el año 97 de la Carta, está también el sentido de lo nuestro americano, que después Martí, como buen heredero, va a rescatar. Entonces yo celebro el nacimiento en buen pie del Centro Internacional Simón Bolívar con estas 4 magistrales intervenciones que denotan que hay calidad epistemológica, investigativa, metodológica y política para hacer un excelente trabajo que sabemos que mancomunadamente podremos materializar, podremos lograr. Bueno, buenos augurios a 205 años de la celebración de la Carta de Jamaica. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Gracias. Mucho trabajo por delante juntos, todos. Gracias por tus reflexiones y tu comentario. Quiero darle la palabra a Nelly Guilarte. Nelly es parte actualmente del Centro de Historia porque está coordinando los museos, parte de los museos bolivarianos, es decir, la Casa Histórica y el Ingenio San Mateo, allá en San Mateo, en el estado de Aragua. Y Nelly tiene, además, lleva la vocería de la red de Historia, Memoria y Patrimonio en el estado de Aragua. Es lideresa de un conjunto de camaradas que allá militan en la historia insurgente y desde la historia insurgente hacen un extraordinario trabajo por la defensa, la descolonización de nuestra historia. Nelly, un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Para seguir profundizando en lo que tiene que ver con los estudios bolivarianos. Y bueno, quisiera aportar algunos elementos bien breves respecto a la Carta de Jamaica y un poco en que tenemos que ver este proceso no como algo exclusivamente del pasado, sino que la Carta de Jamaica, vista desde los tiempos nuestros, desde nuestra contemporaneidad, también tienen que ver con esa percepción de la historia que debemos asumir
en que estamos en un continuo. O sea, la lucha que estamos librando hoy es una lucha en el contexto de un continuo histórico. Y que la Carta de Jamaica, tal y como lo decía el profesor Omar Hurtado, no es una carta profética, es una carta que es proyectiva, que proyectó parte de una realidad en ese contexto histórico de larga duración, y que hoy, igual que en el ayer, estamos en una lucha anticolonial. Y que el Libertador también ya lo tenía claro en ese momento cuando escribe. Cuando escribe la Carta de Jamaica, el Libertador, está la fuerza que tiene es la fuerza de la palabra. Entonces, la Carta de Jamaica es la fuerza de la palabra del Libertador para hacer una propuesta política insurgente, porque va contra todo lo establecido en ese momento, de las concepciones políticas, de la división del Estado, del poder público, y eso es la Carta de Jamaica. Además, la Carta de Jamaica también pasión política desde nuestra América, porque además él denuncia todos los atropellos, o sea, ya se ha deslindado de su condición de blanco criollo, porque denuncia todos los atropellos que se generaron con la invasión europea, y hace una propuesta política distinta, no solamente entre los argumentos políticos tradicionales del Estado, sino también desde lo ético. Entonces tenemos que reivindicarlo hoy, cuando estamos en la construcción de un proyecto político que tiene una raíz fundamentalmente bolivariana. Entonces, eso también es la Carta de Jamaica, y es el aporte que nosotros quisiéramos hacer. Y bueno, y por otra parte, creo que el gran reto, un gran desafío del instituto, que eso es para seguir profundizando en toda nuestra lucha. Entonces, un gran reto, de un gran desafío del instituto, entonces también será que entre los planes de formación y de promoción, divulgación, para concluir, bueno, un gran desafío es que en los planes de divulgación, conservación, información del instituto, tiene que organizar una propuesta que nos permita, de todos los aliados que tenemos en el proceso del instituto, de que estén involucrados las instancias que se vienen construyendo del poder popular, los consejos comunales, las comunas. Gracias por la invitación y saludos a todos los compañeros y compañeras que están participando en este interesante foro. Gracias, Nelly. Un abrazo solidario, revolucionario, bolivariano, chavista. Saludo a los compañeros de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Aragua y los de Venezuela entera. Con ellos nos toca construir y hacer y avanzar estas tareas. Voy a darle la palabra a Fabricio Vivas, que ha estado allí conectado desde temprano. Fabricio, no sé si me escuchas, si estás allí todavía. Yo quisiera comenzar diciendo o trayendo la expresión de don Pedro Graces, en la cual, si bien la carta va dirigida a Kulan, esta carta no es precisamente para una persona, un individuo, sino que es el llamado de atención a todo el mundo. La solicitud que Bolívar hace en tiempos de crisis para que esas grandes potencias se incorporen o apoyen el proceso de independencia americano. Eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta con relación a cuál es el objetivo de la Carta de Jamaica. Pero me interesa comentarles que muchos historiadores han insistido en tratar de descalificar, si se quiere, que en tiempos de guerra, en tiempos de crisis, Bolívar traicionado, no reconocido, huyendo, critican y cuestionan la idea de que ¿cómo hace Bolívar para tener tanta información al respecto de las cosas que maneja? Se maneja con mucha propiedad, haciendo explicaciones sobre la historia, la cultura,
la economía, algunos datos de población, etcétera. ¿Y con qué tiempo, se preguntan esos historiadores, Bolívar accede a ese tipo de información? Pues bien, Bolívar maneja, como los de su tiempo, una gran cantidad de información, porque es que además viene de esa élite que se ha venido formando y tiene una gran cantidad de información para tratar de utilizarla como estratega militar que es, para definir y desarrollar esos principios que está postulando con relación a lo que significa en propiedad esa necesidad de ayuda y de explicación. En esa primera parte de la Carta de Jamaica, Bolívar hace un balance de lo que significan esos 5 años de 1810 a 1815, un balance de la situación de Hispanoamérica. Y es allí, ¿verdad?, donde con mucha propiedad maneja esta gran cantidad de información. Aun cuando él dice en varias oportunidades de la carta que no tiene la suficiente información documental como para seguir profundizando, pues hace una reseña lo suficientemente buena con relación a lo que significa la situación del nuevo Reino de Granada, de Venezuela, de Perú, de Chile. Y voy a colocarle un ejemplo como para cerrar. Es sumamente importante cuando habla de México y plantea la situación de una propuesta que el gobierno de México le hace al virrey con relación a la paz y a la guerra. Y esta propuesta sobre que los ejércitos respeten a los pueblos, que los ejércitos no entren a saco contra la población de las ciudades, que la guerra se haga entre gente civilizada, que la guerra sea un poco más humanista, si cabe la expresión, es eso. Bolívar tiene un conocimiento de eso que está planteando el gobierno de México y es lo que 5 años después, en 1820, entre Bolívar y Sucre van a determinar el acuerdo de paz y regularización de la guerra en 1820. Es sumamente importante tener en cuenta que eso que se está ventilando allí en la Carta de Jamaica con relación a hacer una guerra entre gente civilizada es lo que luego, en 1820, se va a concretar entre Morillo y Bolívar para darle respuesta a una guerra más justa, a una guerra que tiene mucha propiedad con relación a lo que significa la protección de los soldados que caen en manos de los enemigos para canjearlos, no para ejecutarlos, no para pasarlos a cuchillo como venía ocurriendo no solamente en México sino aquí en Venezuela. Eso era más o menos lo que yo quería tratar de expresarle. Una idea sumamente importante es que más allá de esta información y del manejo de información que Bolívar de una u otra forma maneja, pues es una propuesta de investigación que pudiese estar manejándose por allí y que en el Archivo General de la Nación tenemos no solamente los papeles de Bolívar, sino que tenemos muchísimos papeles del siglo XIX. Tenemos una sección de guerra y marina que nos pudiese dar sumamente datos importantes como para seguir reconstruyendo ese siglo XIX en torno a Jamaica, en torno a Cartagena, en torno a estos grandes documentos de Bolívar. Aquí, ¿verdad?, tenemos una versión
una copia del documento que se encontró en Quito. Lo tenemos a la disposición del público. Ya lo tenemos también en la página del archivo. Está digitalizado y se ha transcrito. Y siempre el archivo estará a la disposición de quien necesite ese tipo de información. Gracias, Pedro. Gracias, Fabricio. Gracias, hermano. Mucho trabajo por hacer. Labor importantísima del Archivo General de la Nación. Bueno, vamos a cerrar esta jornada estupenda con unas breves palabras de Pellicer, profesor Luis Pellicer, miembro fundador del Centro de Historia, fue presidente del Centro de Historia, presidente del Archivo, y hoy en día tiene la responsabilidad del vicerrectorado académico de UNEARTE. Luis, un gusto. Yo siempre lo digo, el que bautizó esta tarea con el nombre de Historia Insurgente se llama Luis Pellicer. De su cabeza salió ese nombre, bautizó ese nombre y luego lo adoptamos con entusiasmo. Luis Pellicer, un saludo breve a esta institución que nace, Luis. Bueno, hola Pedro, hola a todas y a todos los compañeros que han intervenido, a quienes nos escuchan este día sobre estas disertaciones de la Carta de Jamaica. Yo quiero hacer un saludo muy especial a la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela, que esperamos convertirla pronto en la red latinoamericana. Ya lo decía por ahí, lo asomaba Juan Romero. Es una tarea que tenemos pendiente, Juan, y que tenemos que hacerlo con mucho ahínco. Tenemos que fortalecer esta red lo más pronto posible. Yo creo que si hemos podido fortalecer esta en tan poco tiempo, la latinoamericana y mundial la hacemos también más rápido. Y ahora más con el Centro Internacional de Simón Bolívar, ¿no? Yo para además complacer a Pedro en algo que el profesor Omar Hurtado evadió un poco, y Juan también, a mí sí me gustaría referirme un poco al carácter social de la Carta de Jamaica, a ese Bolívar que derrotado en Jamaica, pero que hace un análisis tremendo. O sea, la Carta de Jamaica no es cualquier documento. La Carta de Jamaica es donde están los trazos de la teoría revolucionaria de la independencia. No estamos hablando de cualquier cosa. Cuando uno dice el pensamiento de Bolívar, no, es la teoría revolucionaria de independencia lo que creó Simón Bolívar. De manera que ahí está un profundo análisis geopolítico, histórico, pero además que parte de una fundamentación histórica Bolívar en la Carta de Jamaica. Y hace ese análisis geopolítico en general, pero hace un análisis pormenorizado, demográfico, sociológico, geográfico, etcétera, para crear una teoría donde el fundamento principal de esa teoría revolucionaria es la unidad, que no es cualquier cosa tampoco, porque ya lo dijo también el comandante Chávez, sin la unidad no hay ninguna posibilidad de revolución. Y nosotros tenemos que reivindicar la unidad hoy, que es como principal factor de la teoría revolucionaria en la continuidad histórica que le dio el comandante Chávez al proceso revolucionario de independencia en el que seguimos todavía todos y todas empeñados. Pero a lo mejor era este el final, pero yo quiero decirle a Pedro que ciertamente Bolívar, reflexionando sobre las derrotas del año 14, empieza a popularizar la guerra, y parte de la popularización de esa guerra es ese análisis de con quién es que tiene que hacer esa revolución. Entonces, lejos de lo que han dicho algunos historiadores, de que el pequeño género humano al que se refiere Bolívar es el mantuanaje caraqueño, Bolívar se refiere a los americanos, a los oprimidos americanos, entre los cuales se cuenta él mismo. Pero además oprimidos americanos y americanos desde la historia son Atahualpa, es Moctezuma, son las otras dignidades indianas, son los independientes americanos que libran la lucha simultánea en la inmensa extensión del hemisferio, los de Quito, Panamá, Venezuela, Nueva España, Puerto Rico, Cuba, el Río de la Plata, el Alto Perú, la gente que vive en una extensión de 2.000 leguas de longitud y 900 de latitud. Son 16 millones, cree él, de americanos
que defiende sus derechos o están oprimidos por la nación española. Bolívar no habla de 16 millones de blancos criollos. 16 millones no había 16 millones de blancos criollos. De manera que está hablando de todos y de todas los americanos. Se refiere a los indígenas que están obligados a pagar tributo y que andan perdidos por los montes para no pagarlo. A los esclavizados. Todos y todas esta gente son los pobres americanos. Es decir, Bolívar sienta otro factor de la teoría revolucionaria de la independencia. El sujeto histórico de la revolución es el pueblo de nuestra América. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, Luis, coño, que ahí en la provocación, ¿no? No la batearon, no la batearon los oponentes, la bateaste tú, pero está muy bien. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, yo creo que con la intervención de Luis, un extraordinario cierre. Yo les agradezco a todos y a todas quienes nos están escuchando desde distintas partes de Venezuela, desde distintas partes del planeta. Sabemos que estamos viendo que hay conexión de distintos lugares de nuestra América también, y los queremos saludar y enviarles desde Venezuela un abrazo de hermanos, un abrazo bolivariano, un abrazo revolucionario, que significa un compromiso por seguir dando esta batalla. Con estas palabras quiero despedir de esta jornada, saludar este espacio que va a estar produciéndose periódicamente. Este espacio se llama Bolívar, Espacio Bolívar 21, para reflexionar de estos temas del Libertador vinculados con el tiempo presente. Gracias a todos y a todas, y hasta la próxima ocasión.